Bien, les damos la bienvenida entonces a esta última sesión de nuestro seminario de extensión 2022, en este caso sobre las trayectorias de Simón Mago en la primera literatura cristiana, y tiene como título esto de "Decía que él era alguien importante". Eh, bueno, ya nos conocemos, soy el doctor Mariano Espléndido de la Universidad Nacional de La Plata y de CONICET, y estamos dando este seminario en el marco de la Biblioteca de la Orden de San Agustín en la ciudad de Buenos Aires. Eh, como ya hacemos este es el tercer año consecutivo. Y en la sesión de hoy, bueno, el otro día hablamos un poco en la primera de el concepto de magia y un poco la ambivalencia del término en la antigüedad. En la segunda nos concentramos en el episodio de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, sobre Simón Mago. Y ahora vamos a ver las trayectorias que Simón conoció en los siglos 2, 3 y 4. Elegí algunos textos de cada uno de estos siglos para ir encontrando elementos que nos permitan, bueno, evidenciar cómo, digamos, a partir del ejemplo de Simón, ¿no? Cómo las comunidades cristianas primitivas eh, se crearon, ¿no? Forjaron una memoria positiva y negativa en torno a sus personajes principales, en este caso negativa, y partiendo del texto bíblico, partiendo de, en este caso, el texto de Hechos, bueno, de sutiles detalles los transformaron en características definitorias de sus personajes. Vamos a ver qué suerte le toca a Simón Mago, ¿no? Habíamos visto la semana pasada que, bueno, más allá de su posicionamiento como mago, que es bastante controversial para muchos analistas, y que habría detrás de esta acusación de magia de este personaje samaritano, observábamos que el autor de Hechos de los Apóstoles no envilece a Simón, ¿no? Y que al contrario muestra un arrepentimiento que no es juzgado, y al contrario, ¿no? Pedro le ofrece la posibilidad de conversión, ¿no? Si cambia de pensamiento, si cambia en su postura de creer que el cargo, creer que la dignidad apostólica se compra con dinero, ¿no? Cualquier cargo que tenga que ver con la administración comunitaria. Hoy vamos a ver, bueno, de esto qué se desprende. Claramente va a haber un envilecimiento muy notorio de la figura de Simón. Los textos de hoy, bueno, lo marco al principio, así no lo dejo para el final, que tengo un cierre importante hoy, y encontré un fragmento que les va a gustar. El texto, el más clásico y el más completo sobre Simón Mago, es el de Stephen Hart, se llama Simon Magus, The First Gnostic, es una pregunta, es del año 2003, y va abarcando a los diferentes Simones, digamos, ¿no? El Simón Mago de Hechos, el Simón heresiarca y el Simón gnóstico. Y tratando de, bueno, ver si realmente estamos hablando de un único personaje o si, bueno, los cristianos tuvieron diferentes Simones en mente, y finalmente lo unificaron todo en una única figura, ¿no? Que es un poco todo lo malo, todo lo desviado de las comunidades primitivas tiene su origen en Simón. Y por otro lado, de Tuslak, que es un capítulo de la compilación de Mireki y Meyer, que lo usamos para la primera clase, de Magic and Ritual in the Ancient World, es The Magician and the Heretic, The Case of Simon Magus, en este caso analizando la vertiente de Simón como el heresiarca por excelencia, o al menos el proto-heresiarca en el mundo cristiano antiguo y también medieval. ¿Sí? Bien, ¿por dónde vamos a arrancar entonces? Bueno, decíamos que en mi caso, no hablo por mí, no por la generalidad de los investigadores, que si ubicamos al texto de Hechos de los Apóstoles en la primera, segunda década del siglo segundo, bueno, Justino, que escribió hacia mitad del siglo segundo, después de la Segunda Guerra Judía, ¿no? Después de la revuelta de Bar Kokhba, no estaría tan lejano, ¿no? Y nos dice lo siguiente, Justino en su primera apología, después en diálogo con Trifón vuelve a mencionarlo a Simón, pero en la primera apología, Justino, que está escribiendo desde Roma, es el primero en darnos una pauta concreta desde la ciudad, ¿no? Desde la capital del imperio, de que allí hay un grupo de creyentes que le rinden culto a este Simón Mago. Y dice lo siguiente, ¿no?
Aún después de la ascensión de Cristo al cielo, los demonios han impulsado a ciertos hombres a decir que ellos eran dioses. Y esos no solo no han sido perseguidos por ustedes, le está hablando a los romanos, ¿no? Justino está haciendo una apología, ¿no?, de por qué se persigue a los cristianos, siendo que, bueno, son beneficiosos para la sociedad, de que plantean una moral y una especie de código filosófico de vida nuevo y positivo, y no se persigue a otros pervertidos y a otro tipo de individuos digamos, de aquellas personas que rinden culto a otras deidades que sí son dañinos socialmente. Bueno, en esta nómina incluye a Simón, ¿no? Dice, no lo persiguieron, ¿no? Otros se han dicho que eran dioses y no han sido perseguidos, sino que han llegado hasta decretarles honores. Y así, a un tal Simón, samaritano originario de una aldea llamada Gitón, habiendo hecho en tiempos de Claudio César prodigios mágicos en su imperial ciudad de Roma, por arte de los demonios que en él obraban, fue tenido por Dios y como Dios fue por ustedes honrado con una estatua que se levantó en el río Tíber entre los dos puentes y lleva esta inscripción latina: a Simón, Dios Santo. Bueno, primera cuestión, ¿no? Que esto le va a dar pie posteriormente a quien toma el testimonio de Justino, que es Ireneo de León, 30 años después aproximadamente, que va a reproducir prácticamente el mismo fragmento en su contra las herejías, contra los herejes. Simón, no solamente es samaritano, sino que Justino es el primero en darnos la noticia de que Simón estuvo en Roma, ¿no? De que la carrera de Simón no terminó en Judea, ¿no?, en este episodio de la refutación de Pedro, sino que está en Roma. Y esto es lo que, bueno, algunos autores el otro día decíamos que los hace pensar de si en realidad el autor de Hechos, ¿sí?, no estaba describiendo o no estaba reaccionando en el episodio de Simón contra, bueno, una vertiente simoniana contemporánea y que estaría activa sobre todo en Roma. Hay dudas de dónde se escribió Hechos de los Apóstoles. Yo me inclino más a pensar que fue en Asia Menor por un montón de elementos y por la centralidad que ocupa Éfeso en el relato, pero hay quienes sostienen que fue en Roma y que, bueno, tendría noticia de este tipo de desviación que provocaría Simón el Mago y por la cual, bueno, lo incluye en el relato de Génesis de las iglesias, siendo rechazado por Pedro y primero por Pedro y por Juan y anteriormente por Felipe. ¿No? Y esto de está manipulado por los demonios. Ciertos hombres, ¿sí?, impulsados por los demonios, han impulsado a ciertos hombres a decir que eran dioses, ¿sí? Y este Simón samaritano, ¿sí?, hizo estos prodigios mágicos por arte de los demonios. Digamos, el móvil, ¿no?, el impulso demoníaco detrás de Simón aparece aquí, ¿no? Justino carga las tintas directamente, ¿no? En su apología, claramente todos los enemigos del cristianismo, ¿no?, al menos de la ortodoxia, Marción, Valentín, ¿sí?, el mismo Simón, tienen que ser caracterizados totalmente de una forma negativa, no hay otra opción digamos, para identificar lo que el cristianismo justamente no es, ¿sí? Aquí hay una acción demoníaca detrás de este hombre, y fue tenido por Dios y honrado con una estatua, ¿no? Una estatua que de verdad existió, ¿no? Esta de a Simón Dios Santo, no estaba destinada a Simón, la estatua se encontró en el siglo XVI y estaba destinada a un dios de los sabinos, el dios Semoni, un dios agrícola, que estaba en el Tíber, se encontró la base de la estatua, ¿no? Y bueno, aquí los comentaristas siempre dicen, bueno, evidentemente Justino forzó la realidad, ¿no?, para hacerla encajar con este rechazo a Simón Mago, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? El tema es cuánta atención, ¿no? El otro día recordemos que el término en griego que tomábamos, ¿no?, le prestaban atención a Simón. Y acá dice, y casi todos los samaritanos, si bien pocos en las otras naciones, lo adoran considerándolo como el Dios primero. Y a una cierta Helena, que le acompañó por aquel tiempo en sus peregrinaciones y que antes había estado en un prostíbulo, la llaman el primer pensamiento del nacido. Simón va a estar acompañado por una figura femenina, esta Helena, que ahora vamos a ver qué nos dice posteriormente Hipólito sobre ella. Está acompañado por una mujer que habría
sacado, que habría comprado, va a decir después Hipólito, de un prostíbulo, ¿no? Una mujer que ejercía la prostitución, y que lo acompaña en sus peregrinaciones, ¿no? En sus andanzas, digamos, con artilugios mágicos de un lugar a otro, ¿no? La llaman el primer pensamiento del nacido, como si esta mujer fuera una emanación, en el mayor sentido gnóstico, de Simón, que es la gran potencia divina, el gran poder de Dios, ¿no? Y que ha emanado a esta mujer que curiosamente tiene el nombre de la causante de la guerra de Troya, ¿no? De la esposa de Menelao. Sabemos también que un cierto Menandro, igualmente samaritano, natural de la aldea de Carapatea, discípulo que fue de Simón, poseído también por los demonios, hizo su aparición en Antioquía y allí engañó a muchos por sus artes mágicas, llegando a persuadir a sus seguidores que no habían de morir jamás. Esta cuestión de la inmortalidad está muy presente y cada vez se va a acentuar más en lo que es la leyenda simoniana. No solamente la presión demoníaca, sino también este interés o esta creencia en la inmortalidad que Simón pregona, ¿no? Y que aquí se le atribuye a este discípulo suyo. Pero fíjense que ya Justino sabe que Simón tuvo discípulos, ¿sí? En este caso otro samaritano, este tal Menandro, y que operó, así como Simón estaba en Roma, o estuvo operando en Antioquía. Tiene que haber una genealogía progresiva, vamos a ver, esto lo va a consolidar Eusebio, de la herejía, ¿no? Digamos, una genealogía demoníaca que parte de aquellos que han rechazado al cristianismo plenamente, ¿no? Y en esto es importante porque, digamos, porque los estudiosos de este Simón, ¿no? Post neotestamentario, ¿no? De esta trayectoria de Simón, dicen, bueno, claramente este Simón resume, ¿no? Al hecho de el haber sido parte del movimiento y haberlo rechazado, ¿no? Resume la idea de aquel caído o aquel que se rebela contra la fe luego de haberla aceptado. De ahí que se transforme por excelencia en la figura del primer rebelde dentro de la comunidad, ¿no? Recordemos que Ananías y Zafira han sido rebeldes, pero han muerto, ¿no? Y Judas también. Por ende, el único bautizado que puede ocupar este lugar, ¿no? Es este mago samaritano. Hipólito, que también escribe en Roma, ya esto a inicios del siglo III, en su refutación, el libro 6 de su refutación, va a proponernos lo siguiente, ¿no? Va haciendo también una genealogía y un ordenamiento de las herejías, con un concepto bastante claro que tiene que ver, por un lado, con la sucesión apostólica y que tiene que ver con determinadas formas y comportamientos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la herejía para Hipólito está asociado a una desviación de la revelación, justamente, y en este caso a una especie de, 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 de sensibilidad particular que tiene Simón en este caso, de considerarse una divinidad. En el libro 6 dice lo siguiente: vamos pues a exponer ahora lo referente a Simón. Era originario de Guitón. En esto sigue la misma información que ha provisto Justino, y que también Ireneo, ¿no? Hacia ya casi fines del siglo II, reproduce. ¿no? No puse Ireneo porque dice casi lo mismo, con casi las mismas palabras que Justino. Pueblo de Samaria, ¿no? Este Guitón. Tuvo sus seguidores cuyas escandalosas doctrinas son, como pondremos de manifiesto, idénticas a las simonianas, todo lo más con simples cambios de palabras. Si ya existe una idea de lo simoniano a inicios del siglo III, y ahí Hipólito está, bueno, haciendo un rastreo de quién es la figura madre de este tipo de ideas, ¿no? Claramente ha ido cambiando el pensamiento de los simonianos en estos 2 siglos. Simón se dedicaba a la magia. Después de haberse burlado de mucha gente, practicando el arte de Trasímedes y de haber realizado asimismo acciones nefandas con la ayuda de los demonios, vuelven a aparecer las figuras demoníacas, y esto de haberse burlado de mucha gente,
lo va a desarrollar. Pareciera ser que aquí hay varias leyendas sobre Simón en Judea y en Samaria antes de viajar a Roma, que la literatura popular cristiana posteriormente va a rescatar en los hechos apócrifos de Pedro y que ahora vamos a ver. Se van llenando de ideas, ¿no? Y de anécdotas sobre Simón, en muchos casos, bueno, muy viciadas por lo que es la literatura sobre los magos y los charlatanes, en lo que es el siglo segundo. Bueno, si uno lee los textos de Luciano de Samosata, el otro día hablábamos de Peregrino, o el falso profeta, perdón, Alejandro el falso profeta, o la muerte de Peregrino, que son un poco los dos relatos de Luciano de Samosata, que toma muy satíricamente a estos personajes que van cambiando de creencia y son estafadores natos. El mismo Peregrino, incluso teniendo una etapa como cristiano, y como un mártir casi consumado en la cárcel, ¿no? Pasa por otros momentos en los que se dedica a la magia y e incluso a la adivinación, ¿no? Popularmente, y siempre es perseguido y siempre termina mal, ¿no? Son gente de baja calaña que, bueno, vive a costa de la gente ingenua, ¿no? Y en esto hay una crítica muy dura en este relato de Luciano de Samosata, en La muerte de Peregrino, hacia la ingenuidad de los cristianos, ¿no? Los cristianos son gente ingenua que al primero que puede hilar dos palabras le creen y los arrastra y les quita el dinero y los toma como sirvientes. Se dedicaba a la magia, ¿no? Después de haberse burlado de mucha gente, practicaba el arte de trasímenes, de haber realizado sí mismo acciones nefandas con la ayuda de los demonios, intentó convertirse en Dios. Fíjense que, bueno, todo este peregrinaje de Simón lo lleva finalmente a convencerse de que es Dios. Era un charlatán, hinchado de orgullo demencial y que fue puesto al descubierto por los apóstoles, tal como explica el libro de los Hechos. Fíjense que Justino no citaba el libro de Hechos, ¿sí? No hablaba del libro de Hechos. Hipólito sí. Bueno, aquí hay una cuestión que va, digamos, aledaña a lo que venimos hablando, y es que claramente no hay un canon en cuanto a los escritos. El libro de Hechos recién logra una consideración general en las iglesias antiguas a partir de Ireneo de León, ¿no? Hacia fines del siglo II. Por eso Hipólito ya lo tiene en otro valor que no lo tiene Justino. ¿Sí? A Justino probablemente le hayan llegado historias sobre Simón el Mago, fruto de, bueno, probablemente el grupo simoniano que vive en Roma o la comunidad cristiana de Roma, pero Justino no cita explícitamente a Hechos de los Apóstoles, ¿no? Aquí Hipólito no solamente lo cita, sino que lo nombra, ¿no? Los apóstoles, y en esto incluirá a Felipe, a Pedro y a Juan, lo pusieron al descubierto. Este hereje ha falsificado e interpretado según sus deseos no solo las palabras de Moisés, sino también las de los poetas. Y aquí incluye, ¿no? Y esta es la primera pauta para pensar, ¿no? Que el sector simoniano de Roma sería un grupo que, amén de, bueno, de reconocer a Jesús como Mesías y como Dios, tiene un trato con, bueno, el judaísmo, ¿no? Porque Simón ha interpretado las palabras de Moisés, el fragmento de Hipólito es mucho más largo, ocupa gran parte del libro sexto, y también la de los poetas. En esto se refiere a los poetas clásicos, principalmente a Homero. Convierte en alegorías el caballo de madera, a Helena con su antorcha y muchas cosas más para aplicarlas a su propia historia y a la de su intelección. Decía que Helena era la oveja perdida y que viviendo sucesivamente en diversas mujeres, sembró la turbación entre las potencias del mundo debido a su belleza insuperable. Los ángeles y las potencias inferiores que, dice Simón, crearon el mundo, la hacían pasar de un cuerpo a otro hasta que vino a terminar de prostituta en un burdel de la ciudad de Tiro, de Fenicia. Allí es donde Simón la encontró. Decía que la finalidad primera de su venida era la de buscarla para librarla de sus cadenas. Los profetas pronunciaron sus profecías inspirados por los ángeles creadores del mundo. Por esto, los que han puesto sus esperanzas en él y en su Helena no se preocupan ya más de los profetas y a fuer de libres hacen lo que quieren. Los hombres afirman, se salvan por la gracia de Simón. Bien, toda esta idea de, bueno, la génesis de esta mujer que acompañaría a Simón, ¿no? Esta Helena, vendría propiamente de las alegorías, ¿no? Que el grupo simoniano toma de los poetas clásicos, ¿no? Esta Helena sería Helena de Troya reencarnada, en el decir de Hipólito, ¿no? Simón habría
instalado esta idea, ¿no?, de que esta mujer que convive con él, que vino de un burdel, sería la reencarnación de Helena de Troya, y que, ¿no?, es su primera emanación, ¿no?, su intelección, ¿no?, sería una especie de mediadora. En algunos casos, esta Helena es una compañera que se encarga de entrar en trance, ¿sí? Y, bueno, fortalecer la actividad de Simón, ¿no? Y por esto, ¿no?, se justifican, tomando el Antiguo Testamento también, en que los profetas preanunciaron sus profecías, ¿no? Simón es profeta, Simón ve el futuro, ¿no? Y lo que propone en cuanto a su ética, ¿no? Hipólito no está escribiendo una apología, pero fíjense qué dice, ¿no? Los que creen en Simón y en Helena no se preocupan de los profetas, no les preocupan las profecías, porque son libres, tienen una noción de libertad, ¿no?, que los lleva a hacer lo que quieran, como una especie de, diríamos, de escatología realizada, de salvación ya concretada y resuelta con su adhesión a la gracia de Simón, ¿no?, con su adhesión y con su fe en Simón. Esto también, por otro lado, ¿no?, si bien ya se ha superado la cuestión de fe y gracia que se debate en el periodo de fin del siglo I, principio del segundo, es una especie de ironía a la postura de San Pablo, ¿no? La fe es suficiente, ¿no? Hemos sido salvados por la gracia gratuitamente, por ende, bueno, esto implica una nueva forma de vida, ¿no? En este sentido, la postura simoniana es, bueno, la gracia, que en este caso Simón, como mediador, como potencia divina, trae, nos habilita a hacer cualquier cosa, ¿no? Mientras lo aceptemos, bueno, no hay nada que no podamos hacer, ¿no? Es para Hipólito absolutamente reprobable, dado que el cristianismo no va por esta línea, ¿no? La fe cristiana exige una moralidad que la vertiente simoniana trataría, ¿no? Siempre hay que tomar el discurso heresiológico con pinzas, porque no tenemos la voz de los supuestos herejes para refutarlo, ¿no? Pero bueno, va por este lado, ¿no? Un libertinaje descontrolado. Los discípulos, y sigue Hipólito, ¿no? Los discípulos de este hereje practican la magia y los encantamientos, elaboran filtros amorosos y excitantes. A quienes desean turbar envían demonios llamados inductores de sueños, invocan a sí mismo a los llamados genios familiares, ¿no? La forma en la que actúan los discípulos de Simón tienen que ver con la hechicería, ¿no? Encantamientos, filtros amorosos, ¿no? Volvemos al concepto más bajo de magia, ¿no? Despreciable, por los cuales se paga, que generan excitación y generan sueños, ¿no? Inductores de sueño, pesadillas que solamente tienen detrás, ¿no?, una sombra demoníaca. Este Simón, que estaba corrompiendo a gran número de hombres en Samaria con sus artificios mágicos, fue confundido y maldecido por los apóstoles, tal como está escrito en el libro de los Hechos, ¿no? Nuevamente la menciona Hechos. Más tarde, habiendo renegado, volvió a sus antiguas prácticas, ¿no? Hipólito dice explícitamente que Simón renegó de la fe. Justino lo da por entendido, deberíamos suponer, ¿no? No lo dice explícitamente, pero Hipólito sí, ¿no? Volvió a sus antiguas prácticas. Simón vuelve, ¿no?, reniega de la fe, rechaza, ¿no?, su bautismo y regresa a la magia. Luego se estableció en Roma y allí se enfrentó con los apóstoles. También, primera noticia de que Simón se volvió a encontrar con los apóstoles en Roma. En el corazón del imperio, ¿no?, este primer heresiarca se va a encontrar con el príncipe de los apóstoles. Dado que seducía a mucha gente con la magia, Pedro lo combatió en varias ocasiones. Y esto también, ¿no?, esta noticia que tiene Hipólito la vamos a ver plasmada de manera novelesca en Hechos de Pedro. Varias veces Pedro y Simón se encuentran en Roma. Y es más, la presencia de Pedro en Roma sería, ¿no?, por la llegada de Simón, ¿no? Una visión divina le pide a Pedro que vaya a Roma para combatir a Simón. Al final, ¿no?, y aquí, bueno, empiezan a disentir las leyendas sobre cómo terminó Simón. Ya hemos visto que Justino nos agregó que fue a Roma, Hipólito nos agregó que en Roma se enfrentó con los apóstoles, y también su muerte. Al final vino a parar a Gitón, volvió a donde había empezado, ¿sí? La fama de Pedro, de Simón, luego de ser combatido por Pedro, ¿no?, decayó
debemos entender, y tuvo que volver a su Samaria natal, donde enseñó sentado bajo un plátano. Pero estuvo allí demasiado tiempo y se dio cuenta de que estaba a punto de ser desenmascarado, ¿no? Otra vez, sus artes mágicas no le alcanzaron para convencer a todo el mundo. Entonces declaró que si lo enterraban vivo resucitaría al cabo de 3 días. Ordenó pues a sus discípulos que excavaran una fosa y lo enterraran en ella. Los discípulos hicieron lo que les había mandado, pero Simón ha permanecido en la tumba hasta el día de hoy, ya que no era el Cristo. Bueno, una cosa muy ridícula, ¿no? Esta muerte de Simón, ¿no? Enterrado vivo y nunca se levantó, ¿no? Ahí sigue, dice Hipólito. Esto va a generar, ¿no? La forma de muerte de Simón también va a variar, ¿sí? En este caso, Hipólito lo hace volver a su punto de origen, ¿no? Luego de su degradación, y por su megalo, ¿no? su excesivo ego y su consideración de su autoproclamación divina, tratar de emular a Cristo en cuanto a la resurrección. La literatura popular cristiana va a ser mucho más dura con el final de Simón, como vamos a ver a continuación. Pero fíjense que van apareciendo diferentes elementos, ¿no? Justino lo presenta en Roma, y lo que hace Hipólito a principios del siglo III, y en pleno auge de la novela popular cristiana, como vamos a ver ahora como es Hechos de Pedro, entrelaza la historia de Simón con la de Pedro nuevamente, ¿sí? Dándole un asidero, ¿no? Y una continuidad al relato de Hechos, ¿no? Un relato que se ha consagrado ya a finales del siglo II. Los Hechos de Pedro es un texto muy particular, ¿no? Donde la disputa de Pedro con Simón ocupa prácticamente, ¿no? Lo tenemos en fragmentos, Hechos de Pedro no está en un único manuscrito, donde la disputa entre Pedro y Simón ocupa, diríamos, casi el 70% del texto. Es un texto, digamos, hecho con fines piadosos, no con fines teológicos, ¿no? Aunque hay elementos teológicos en él. Se supone que es de fines del siglo II hasta mitad del tercero. Hay una disputa entre los especialistas sobre, bueno, hay muchos hechos apócrifos, cuál dependería de cuál. En general se piensa que el primero de los hechos apócrifos son los hechos apócrifos de Pablo, de los cuales Tertuliano nos cuenta, ¿no? Y es una literatura que, si bien muestra gran piedad y gran devoción hacia las figuras apostólicas, no solamente Pedro y Pablo, sino también Andrés, Tomás, van generando ciclos, bueno, Juan, van generando ciclos en torno a estas figuras para extender y completar, ¿no? la ausencia de información histórica concreta, ¿no? y fehaciente de la primera generación sobre estos personajes. Bueno, no quiere decir que todo lo que nos vuelcan sea leyenda, ¿no? En muchos casos las rutas de peregrinación o de misión de estos personajes, bueno, contienen algún germen de verdad histórica, ¿no? En sus orígenes, ¿no? Lugares donde que se asocian con determinadas presencias apostólicas. Hechos de Pedro claramente tiene su epicentro en Roma y habla de la estancia de Pedro en Roma y su martirio, con la famosa escena del Quo Vadis, que muchos tendremos en mente, ¿no? Y que se asocian también con la cuestión de la huida, ¿no? Pedro está huyendo y Cristo le pide volver a Roma. Algo realmente muy interesante en un periodo en el que las huidas episcopales en el siglo III, bueno, y en víspera de la persecución de Decio hacia el 250, mucho más, en que la huida está siendo debatida teológicamente, ¿no? Si es correcto que las jerarquías de las comunidades, obispos, diáconos, huyan, ¿no? Se protejan, se preserven durante la persecución. Claramente esto Tertuliano lo rechaza, pero posteriormente Cipriano de Cartago va a totalmente avalar este tipo de comportamiento, y él mismo, ¿no? Durante la persecución de Decio, se retira, ¿no? Se va de su comunidad y encuentra digamos, una legitimación evangélica para hacer esto, ¿no? Y esto lleva a mucho debate en la Iglesia de Roma, que lo critica por haberse ido, otros que lo aplauden, ¿no? Y él tratando de argumentar su postura. Pero en Hechos de Pedro, ¿sí? Digamos, un relato popular, muy piadoso hacia la figura de Pedro, nos cuenta esto, ¿no? La estancia de Pedro en Roma y su
enfrentamiento con Simón, que ya claramente para el común del pueblo cristiano, el común de la gente de las comunidades, se transforma en el enemigo supremo. Y aquí sí nos lo van a presentar como un mago que se inserta como clientela de grandes aristócratas romanos. Veremos que la disputa entre Pedro y Simón no va a ocurrir dentro de la comunidad cristiana. No, ocurre en el foro romano, en el corazón de Roma, algo impensado, porque los cristianos son una minoría y socialmente rechazada, ¿no? Simón y Pedro disputan frente a senadores, frente a prefectos, frente a las matronas romanas, para demostrar que Dios es el más grande, ¿no? A la hora de operar prodigios. Bien, pero seleccioné algunas partes, ¿no? Obviamente tendrían que leer todo Hechos Pedro para ver una imagen más completa de Simón, pero seleccioné algunas partes. Hechos de Pedro comienza con Pablo predicando en Roma y Pablo se va, ¿no? Luego de su primera prisión, a su supuesto viaje a España, ¿no? Históricamente implausible, pero su viaje a España. Se ve que el autor de Hechos Pedro lo cree, y la comunidad queda sola con sus presbíteros. Y lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Es lo que ocurre aquí en Hechos Pedro, los Actus Vercellenses, es el primer manuscrito que contiene la gran mayoría de lo que son los Hechos de Pedro. Después hay otros manuscritos más pequeños que contienen el martirio y algunos episodios del inicio del relato. Dice, pocos días después de que se fue Pablo, ¿no? De Roma, se produjo un gran alboroto en la comunidad cuando algunos dijeron que habían visto grandes maravillas realizadas por un tal Simón que estaba en Aricia, una localidad vecina. Gente de la comunidad empieza a comentar que hay un tipo, ¿no? Hay un hombre en la localidad vecina que está haciendo grandes maravillas. Añadieron, afirma ser la gran potencia de Dios y que no hace nada sin él. ¿Acaso es el Cristo? Pero nosotros hemos creído en el que Pablo nos predicó. Por él hemos visto que han resucitado muertos y otros han sido liberados de diversas enfermedades. Aquí pues, qué pugna sea esta, no lo sabemos, pero no ha sido pequeña la conmoción que nos ha provocado, ¿no? Se empieza a, digamos, a inquietar la comunidad debido a la aparición de Simón luego de que Pablo se ha ido. Quizás haya entrado ya en Roma, pues ayer le rogaba a la gente entre grandes aclamaciones: tú eres Dios en Italia, tú el Salvador de los romanos. ¿Sí? Es una especie de entrada triunfal de Simón en Roma, ¿no? Y que es bienvenido como el Salvador. Ve deprisa a Roma, le dice la gente a Simón. Él por su parte se dirigió al pueblo con voz tenue y le dijo: me verán mañana hacia la hora séptima volando sobre la puerta de la ciudad con la misma ropa con la que me contemplan ahora, hablando con ustedes. La figura de Simón se engrandecía cada vez más por las acciones que realizaba. Algunos de sus seguidores comenzaron en sus conversaciones cotidianas a llamar mago a Pablo y otros impostor. ¿Sí? Se cambian los papeles, ¿no? La magia de Simón lleva a que la comunidad se disperse y que empiecen a llamar al apóstol mago, ¿no? O impostor. De la gran multitud que se había afianzado en la fe no quedó ninguno, salvo Narciso, el presbítero, dos mujeres del hospicio de los Bitinios y otros 4 que no podían salir de casa, ¿no? Gente enferma, tullidos, con estas 2 mujeres y uno solo de los presbíteros. Estaban recluidos día y noche en oración, pidiendo al Señor que acelerara la vuelta de Pablo o que cualquier otro visitara a sus siervos, a los que el diablo, con su malicia, había hecho apostatar. ¿Sí? La imagen de la apostasía está presente, ¿no? Y claramente el diablo nuevamente asociado con Simón. Claramente esto hace que Pedro llegue a Roma, ¿no? Pedro tiene una visión divina de que tiene que ir a Roma concretamente para refutar a Simón, concretamente. Cuando llega a Roma, luego de varias vicisitudes, la gente se empieza a convencer, empieza a volver a la fe, y ocurre esto, ¿no? Pedro, a diferencia, ¿no? de otros relatos, Pedro provoca a Simón, ¿sí? Aquí hay un gran componente de competencia, ¿no? De clara demostración de superioridad del cristianismo, ¿no? Jesús nunca hace un milagro por pedido en los evangelios. En estos relatos los apóstoles generalmente, ¿no? Operan por pedido o por
insinuación, por provocación, para demostrar la grandeza de Dios, ¿no? Con el milagro. Por eso los hermanos, dice acá, rogaban a Pedro los hermanos que diera batalla a Simón y no permitiera que siguiera atrayendo al pueblo. Sin detenerse un momento, abandonó Pedro el grupo y marchó a la mansión de Marcelo. Marcelo es el aristócrata, es un senador romano, que es el que está apadrinando a Simón, ¿no? como un cliente de su casa, donde residía Simón, ¿no? En la casa de Marcelo. Una gran turba lo seguía y cuando llegó a la entrada llamó al portero y le dijo, ¿no? Pedro habla con el portero, ve y dile a Simón, Pedro, por el que huiste de Judea, te espera en la puerta. El portero respondió, Señor, ignoro si sos o no Pedro, pero me han dado una orden. Simón sabe que entraste en la ciudad y me ha dicho, sea de día o de noche, a cualquier hora en que venga, di que no estoy en casa. ¿Sí? Además de todo, Simón es un cobarde. Ya le advirtió a su portero que no deje entrar a Pedro, ¿no? Se volvió Pedro al pueblo que le seguía y dijo, van a contemplar un prodigio grande y maravilloso, ¿no? Miró Pedro a un enorme perro que estaba atado por una gran cadena, se acercó a él y lo soltó. Cuando se vio libre, el perro tomó voz humana y dijo a Pedro, ¿qué me ordenas hacer, siervo del Dios vivo e inefable? Entra y di a Simón en medio de los que lo rodean. Pedro te dice así, muéstrate en público, pues por tu causa, malvado y corruptor de las almas simples, he venido a Roma. ¿Sí? Fíjense que el aspecto teratológico, ¿no? El perro, ¿no? Habla de golpe, después vamos a encontrar un bebé que habla también y que acusa a Simón Mago. Esto debía ser algo sensacional para los oyentes, ¿no? Estos milagros fuera de lo normal, animales que hablan. Nada extraño, ¿no? Hemos visto la burra de Balaam, pobre, que le hablaba y que le pedía que lo deje de golpear. En este caso es un perro, ¿no? Un perro grande que, como él no puede entrar a la casa, manda al animal, ¿no? Bueno, entra y di a Simón en medio de los que lo rodean. Pedro te dice así, muéstrate en público, pues por tu causa, malvado y corrupto de las almas simples, ¿sí? Almas simples, ¿no? La fides simpliciorum de los cristianos. Esto es algo de lo que los apologistas se ufanan siempre, ¿no? Los cristianos, el cristianismo es una fe verdadera porque es es útil tanto para el que tiene intelecto, para el formado, como para la gente simple, ¿sí? Incluso a la gente simple le da un código moral de comportamiento que los hace mejores, mejores súbditos, mejores ciudadanos, ¿no? Por tu causa vine a Roma, le dice. El perro se lanzó a correr de inmediato y se adentró impetuosamente entre los que rodeaban a Simón, ¿no? El perro se metió en la casa. Levantó las patas delanteras, ¿no? Se le puso en dos patas, digamos, a Simón, y dijo con un enorme vozarrón, tú Simón, así te dice Pedro, el siervo de Cristo, que está a la puerta, muéstrate en público, pues por ti he venido a Roma, malvadísimo y seductor de almas simples. Al oírlo, Simón, y al contemplar esta visión increíble, se le cortaron las palabras con las que seducía a los circunstantes ante el estupor de todos, ¿no? Cuando Simón vio que el perro hablaba, ¿no? Y que digamos, venía con el mensaje de Pedro, se quedó helado, se quedó atónito, ¿no? Y esta idea de seductor, que está muy presente, es central, ¿no? Malvadísimo seductor de almas simples, ¿sí? Simón no tiene que refutar a la presencia de este prodigio, ¿no? Claramente esto va a hacer que salga, ¿no? Además esto de muéstrate públicamente, ¿no? Nuevamente un aspecto de la magia, los magos actúan en silencio, actúan por lo bajo, actúan digamos, entablando una relación individual, ¿no? Y esto en otro episodio que Hechos Pedro recoge de, digamos, la situación de Simón antes del encuentro con los apóstoles, habla de que pertenecía a la casa o estaba en la clientela de una noble, de una mujer aristócrata que vivía en Judea, Eubula, a la que Simón le robaba joyas, ¿sí? Gracias a la confianza que esta mujer tenía en él, ¿no? Y en sus trucos. El corazón del debate de Pedro y Simón está dado por la resurrección de un muchacho, de un joven senador, cuya madre viene a implorar por su vida, ¿no? El muchacho ha muerto, lo traen en camilla y en el medio del foro, ¿no? Cuando están disputando Simón y Pedro, bueno, les proponen como, como evento, ¿no? Como demostración, que
alguno de los dos resucite al muchacho. Todos lloraban, ¿no? Aquí este senador que ha muerto era muy querido, muy joven, y al ver a la madre, ¿no? que es viuda y que solamente tenía este hijo, la gente se conmueve, ¿no? El auditorio juega un gran rol en esta lucha entre Simón y Pedro. Todos lloraban mientras la madre llegaba ante la muchedumbre. Un grupo numeroso de senadores y matronas la seguía para ver las maravillas de Dios, pues Nicóstrato, el difunto, era muy bien visto y querido en el Senado. Lo trajeron pues y lo colocaron ante Pedro, ¿no? Traen la camilla con el muerto. Lo interesante es que lo traen sus propios esclavos, ¿no? Que por testamento, ¿no? En muchos casos ocurría, van a recibir la manumisión, ¿no? En muchos casos, cuando el amo muere, en el testamento está pactado que los esclavos de su servicio sean manumitidos. Esto no lo puse en el texto porque está en un capítulo anterior, pero la madre, a la hora de arreglar el funeral de su hijo, le dice a los esclavos que van a quedar libres, ¿no? Los esclavos están muy ilusionados, ¿no? Porque esta muerte tiene un gran valor para ellos, no querrían que resucite, porque si resucita van a volver a ser esclavos. Lo colocan ante Pedro. Este, por su parte, pidió silencio y habló así con gran voz, ¿no? Le habla a todo el foro. Romanos, que haya ahora un juicio justo entre mí y Simón, y estimen quién de nosotros dos cree en el Dios viviente, él o yo. Resucite él este cuerpo aquí presente y créanle como a un ángel de Dios. Mas si no lo consiguiera, yo invocaré a mi Dios, devolveré vivo este hijo a su madre, y crean que este, ahora su huésped, es un mago y un seductor, ¿no? Bueno, hagamos esto, dice Pedro, que Simón lo resucite, ¿no? Si él lo resucita, crean en él. Si no lo puede resucitar, yo lo voy a resucitar, invocando a mi Dios. Eh, y eso va a demostrar que es un mago y un seductor. Tras oír estas palabras, les pareció a todos justo lo que había dicho Pedro. Exhortaban a Simón así: si hay algo en ti ahora, muéstralo públicamente. Refuta o serás refutado, ¿no? La gente lo empieza a presionar a Simón para que resucite el muchacho. Simón exclamó así: Romanos, si vieran que el muerto resucita, ¿expulsarán a Pedro de la ciudad? Todo el pueblo respondió: no solo lo echaremos, sino que al punto lo haremos arder en llamas, ¿no? El público no anda con medias tintas, ¿no? Si no, lo quemamos vivo, ¿no? El que pierde, muere. Se acercó Simón a la cabeza del difunto, inclinándose y levantándose 3 veces, ¿no? Nuevamente esta cosa que veíamos en los papiros mágicos, ¿no? De cómo hay que hacer los hechizos, ¿no? En qué momento del día, cómo poniendo el cuerpo, tomando qué actitud, ¿no? Se inclina y se levanta 3 veces sobre el muerto, ¿no? Mostró al pueblo cómo el muerto elevaba la cabeza y la movía, cómo abría los ojos y se inclinaba suavemente hacia Simón. Pero solamente hace esto el muerto, ¿no? El prefecto Agripa, que es un personaje que está allí, ¿no? Contemplando el debate, no tolerando ya esta situación, o sea, el muerto no hace nada más que esto, abre y cierra los ojos, mueve la cabeza, se levantó y golpeó a Simón con sus manos, ¿no? Como tratando de, bueno, de impulsarlo para que haga algo más. El muerto, en efecto, yacía como antes. Se acabó el poder mágico. El pueblo, por su parte, libre de la magia de Simón, comenzó a gritar enfurecido: oye César. Sí, aquí hay como una mala transcripción, ¿no? Porque el prefecto no es César y el César no está presente, ¿no? Que sería Nerón. Si el difunto no resucita, que arda Simón en vez de Pedro. El pueblo quiere quemar a alguien y me parece que va a quemar a Simón, ya que nos ha cegado verdaderamente. Pedro intervino entonces extendiendo su mano. Romanos, tengan ahora paciencia. No les digo que si resucita el muchacho, arda Simón. Si lo dijera, lo harían. El pueblo volvió a gritar: aunque no lo quieras, lo haremos. ¿Sí? No, dice Pedro, ¿no? Ahora me toca a mí. Pero si el muchacho resucita, no quemen a Simón. Y el pueblo dice: bueno, tarde, ¿no? Aunque resucite, lo vamos a quemar igual, ¿no? Porque es un engañador. Eh, Pedro replicó: si perseveran en esta postura, no resucitará el muchacho. No sabemos devolver mal por mal, sino que hemos aprendido a amar a nuestros enemigos y orar por nuestros perseguidores, ¿no? Pedro, ¿no? Y aquí es donde el autor de Hechos Apócrifos, ¿no? Son en estos momentos en los que aprovecha para insertar justamente la catequesis, diríamos, ¿no? No, ni siquiera con el peor de nuestros enemigos nos comportamos así. No sabemos devolver mal por mal, ¿no? Aquí está, digamos, está este discurso de Pedro
ante este pueblo, ¿no? Este discurso imaginario tiene un sentido claramente apologético, ¿no? E irénico. Los cristianos no somos vengativos, ¿no? Hemos aprendido a amar a nuestros enemigos y orar por nuestros perseguidores. Y después sigue, ¿no? Si se arrepiente, va a tener su lugar. Un poco retoma, ¿no? el discurso de Pedro en Hechos, ¿no? Si te arrepentís, ¿no? Pedí perdón y va a estar todo bien. Si no, sonaste. Claramente Pedro lo resucita, ¿no? Y esto, bueno, posiciona muy bien al cristianismo en la ciudad de Roma, ¿no? Bueno, obviamente esto es una fantasía, ¿no? No estamos hablando de historia, es una leyenda piadosa en la que Simón desaparece del mapa, pero es en el martirio de Pedro, que es la última parte de los hechos apócrifos de Pedro, en el que el autor disiente fuertemente con el final que le han dado a Simón hasta ese momento, ¿no? Vimos en Hipólito, que Simón, bueno, ha vuelto a su lugar de origen y en su afán, ¿no? Por simular a Cristo, ha quedado enterrado vivo, ¿no? Y no ha resucitado. En este caso, la caída de Simón es una caída de verdad, ¿no? Pedro seguía todas sus acciones y lo refutaban ante los espectadores. Simón quedaba siempre en mal lugar y los romanos se burlaban y desconfiaban de él, ya que no lograba cumplir lo que prometía. En estas circunstancias les habló así, ¿no? Simón vive a la sombra de Pedro y se enoja con el pueblo y dice: romanos, están pensando que Pedro me vence al ser más fuerte que yo y le prestan a él mayor atención, ¿no? Aquí hay una recurrencia a este verbo que veíamos en Hechos de los Apóstoles. Se equivocan, mañana los abandonaré como ateos e impíos y volaré hacia Dios, de quien soy la fuerza, ¿no? Así que prefieren a Pedro, bueno, mañana me voy a ir. Ustedes son unos ateos y unos impíos, mañana me voy, ¿no? Sepan que me voy, ¿no? Para hacerse desear. Al día siguiente, una gran muchedumbre se congregó en la vía sacra para verlo volar, ¿no? Me voy a ir volando, dice Simón. Pedro se acercó al lugar para contemplar el espectáculo y para refutarlo. Entonces ascendió en el aire y todos lo veían volando sobre Roma, sobre sus templos y sus colinas. Pedro, al contemplar el asombroso espectáculo, clamó al Señor Jesucristo: si permites que este hombre realice lo que intenta, todos los que han creído en ti se escandalizarán ahora. Apresura, Señor, tu gracia, caiga Simón desde arriba y quede inútil. Que no muera, pero que no pueda hacer nada con su pierna rota en 3 lugares. Cayó Simón desde lo alto y se partió la pierna en 3 sitios. Simón, en medio de la desgracia, encontró algunas personas que lo trasladaron de noche sobre una camilla desde Roma a Aricia, ¿no? Es como vuelve también el origen, ¿no? Él había venido de Aricia a Roma, vuelve a Aricia. Después de permanecer allí algún tiempo, fue conducido a Terracina, a casa de un cierto Cástor, expulsado de Roma bajo acusación de artes mágicas. Allí, tras amputarle la pierna, halló su fin Simón, el ángel del diablo. ¿Sí? O sea, la muerte de Simón se da en tierra italiana. De hecho, hay una de las basílicas de Roma que tiene en los, ahora me olvidé el nombre de la basílica, que sería, digamos, el lugar en el que Simón se cayó del cielo, ¿no? Empezó a volar y por la oración de los apóstoles cayó y se reventó contra el piso, y vino su desgracia, ¿no? En un caso, emulando a Cristo en su resurrección, en este caso el autor de Mateo de Pedro se aleja de esa teoría y nos presenta a este Simón que intenta volar como la potencia divina, ¿no? Una especie de ascensión que termina en un final absolutamente desastroso. Pero va a ser Eusebio quien condense toda esta información, ya claramente después del el triunfo constantiniano y del edicto de Milán, que en el libro 2 de Historia Eclesiástica, ya en el siglo IV, nos diga lo siguiente. Por aquel tiempo, Simón había logrado una fama tal con su mágico poder sobre los ilusos, nuevamente, ¿no? ¿Quiénes son las víctimas de Simón? Los ilusos, los simples. Que él mismo se creía ser el gran poder de Dios. Fue entonces cuando, pasmado también él, ante las increíbles maravillas obradas por Felipe con el poder divino, se infiltró y llevó el fingimiento de su fe en Cristo hasta el punto de ser bautizado. ¿Sí? Claramente no se ha dicho esto, ¿no? Porque ven en todos los fragmentos que hemos mencionado a Simón, o está solo o aparece Pedro como su contraparte, no se habla de Felipe. En este caso, ¿no? Se explicita y Eusebio interpreta claramente que el bautismo de Simón fue puro fingimiento, ¿no? Fue puro fingimiento, cosa que el autor de Hechos
no dice. Lo que también es de admirar es que hasta ahora ocurra lo mismo con los que aún hoy en día comparten su funestísima herejía, los cuales, fieles al método de su antepasado, se infiltran en la iglesia como sarna pestilente y causan el mayor estrago en aquellos a quienes logran inocular el veneno incurable y terrible oculto en ellos. Sin embargo, la mayoría fueron ya expulsados a medida que se les sorprendió en esta perversidad, como el mismo Simón, cuando Pedro lo desenmascaró y le hizo pagar su merecido. ¿Sí? La realidad de Simón es la realidad también de muchos cristianos durante el siglo IV, ¿no? De muchos que nos, digamos, y va aquellos que, bueno, podemos pensar que existe todavía una herejía simoniana en el siglo IV, una especie de cristianismo más tendiente a la magia y a ciertos rituales no reconocidos, no aceptados por las jerarquías, pero en general se habla de, digamos, está hablando con esto de aquellos que se infiltran en la iglesia, ¿no? Aquellos que se bautizan de manera fingida, ¿no? Que buscan algún beneficio inclusive, ¿no? Esto es algo bastante común. El cristianismo se ha vuelto un fenómeno mucho más masivo desde fines del siglo III a principios del IV, y evidentemente, ¿no? El discurso de Eusebio tiende a presentar esta realidad, ¿no? Así como Simón fingió, bueno, muchos fingen, ¿no? Pero tarde o temprano todo se descubre, ¿no? Así como Pedro lo desenmascaró, toda la fe fingida tiene su final. ¿No? Y un poco más adelante aclara esto, ¿no? De la herejía. Hemos pues recibido por tradición, ¿no? Por tradición, ¿no? De todos estos últimos siglos, que Simón fue el primer autor de toda herejía. ¿Sí? Y esto probablemente lo tome de Ireneo, ¿no? Eusebio es un gran lector de Ireneo, de Justino, que son un poco sus fuentes en esta materia, en la materia heresiológica, ¿no? Y dice, por tradición, Simón es el primer autor de toda herejía. Desde él, incluso hasta hoy, los que participando de su herejía fingen la filosofía de los cristianos, sobria y celebrada universalmente por su pureza de vida, no menos vienen de nuevo a dar en la superstición idolátrica, de la cual parecían estar libres, pues se prosternan delante de los escritos y de imágenes del mismo Simón y de su compañera, la susodicha Helena, y se afanan en rendirles culto con incienso, sacrificios y libaciones. ¿Sí? La deificación de Simón, la autodeificación, y su rol como potencia divina, ¿no? Lo hacen, por un lado, un maestro gnóstico para Eusebio y a la par el padre de toda herejía, ¿sí? De toda la genealogía herética. ¿No? De los discípulos de Simón se desprenden las herejías que fueron contaminando, ¿no? La pureza de la tradición eclesiástica durante el siglo II, III, IV, hasta llegar a los tiempos del mismo Eusebio. ¿Sí? Eusebio traza toda esta genealogía herética y su origen es Simón, ¿no? El primero que con dinero intentó corromper el poder apostólico, ahora claramente visto como, bueno, una, como la contraparte de la jerarquía eclesiástica, así como Eusebio identifica las sucesiones episcopales en cada una de las grandes capitales, de las grandes ciudades del imperio, en Alejandría, en Roma, en Antioquía, incluso en muchas de las comunidades griegas, también identifica una genealogía de la maldad, una genealogía demoníaca que no parte de Judas, precisamente, sino que parte de Simón, ¿no? Y que en él se condensa, ¿no? Se resume todo este aspecto negativo, no solamente la compra del poder apostólico, también, ¿no? La deificación y digamos, la raíz de todo mal dentro de las comunidades. A modo de cierre, ¿no? Y un poco para eh, escenificar estas leyendas sobre Simón, hay una película muy poco conocida, realmente muy poco conocida y con justa razón, porque es muy mala, eh, que es del año 54, que se llama El Cáliz de Plata, así se tradujo en Latinoamérica, creo que en España también, The Silver Chalice, y que tiene algo muy particular y creo que es lo único que la hace sobrevivir, y es que es la película en la que debutó actuando Paul Newman, que era muy, muy joven y que hace el protagonista,
Es, de hecho, creo que la única película épica en la que Paul Newman está. Y el gran... tiene actores bastante reconocidos en la década del 50, ¿no? Eh, Virginia Mayo, por ejemplo, ¿no? Que hace de una de las mujeres. Eh, y Jack Palance, ¿sí? También muy conocido, un actor de Hollywood muy conocido, interpreta un papel que es el antagonista de esta historia, este peplum bastante extraño y con escenografía realmente por momentos muy minimalista, muy teatral, ¿no? No está lejos de lo que era Quo Vadis o lo que fue posteriormente Ben-Hur, ¿no? Que son bueno, las películas épicas con las que uno más se identifica, ¿no? O más relaciona. Eh, y Jack Palance interpreta a Simón el Mago, que es el gran adversario del protagonista y que en este caso, ¿sí? Obviamente se ve que el autor, perdón, el guionista y Víctor Saville, que fue el director, habían leído este material de los Hechos Apócrifos de Pedro porque colocan a Simón el Mago en la corte de Nerón como uno de los magos de la corte de Nerón, un poco retomando lo que decíamos la clase anterior de la contraposición, digamos, del paralelo entre Simón y los magos egipcios que intentan emular los prodigios de Moisés y de Aarón. La deificación de Simón, en la conclusión de la película, está presentada con esta escena en la que el director toma esto que acabamos de leer, ¿no? El episodio en que Simón intenta volar y cae de una manera realmente miserable. Veámoslo, ¿no? Es simplemente a modo ilustrativo. No es un personaje muy recurrente en la épica, en la épica cinematográfica, Simón, pero Jack Palance interpreta muy bien esas ansias de poder y bueno, su final realmente ridículo, ¿no? Y verán que aparece la misma Helena, aquí interpretada por una mujer muy hermosa, que es la que en última instancia, bueno, se desprende de la locura simoniana para observar su fracaso. Eh, Creo, perdónenme que voy a tener que, siempre me olvido de lo mismo, voy a dejar de compartir porque tengo que compartirla con sonido, porque si no, no lo van a escuchar. Ahora sí. Bien. Veamos este fragmento de El Cáliz de Plata. Has everything been set up properly? Yes, gracious lady. Did you hear the crowd when I came in? Hail Simon, they shouted. They sense the moment of my greatness and are ready to accept me. Share your greatness with Caesar and give him the lion's share. I need no wires, no buckles. I need no wheel to be turned. I shall fly by the power of my own will, and all the world will wonder and worship. Are you out of your mind? Simon! See that he flies safely.
to worry, my Helena. You do not know what manner of man I am today. For I am no longer man. I am God. Quicker, Bash! Quicker! Simon! Simon! Hurry, Bash! Hurry! Simon! Fly, Simon! Fly in the name of Caesar and to his everlasting glory. Let me pass. Simon has gone mad. Only Caesar can stop him. Why should Caesar stop him? He's just ordered him to fly. He didn't fly. Bueno, la conclusión es como muy obvia, ¿no? Claramente Nerón dice no voló nomás, quedó ahí. Bueno, es realmente muy mala la película, el traje ridículo que usa Simón y todo, pero bueno, me pareció interesante, ¿no? que lo hayan rescatado en este peplum. Como bueno, una contraparte interesante de la expansión del cristianismo y esta ansia desmedida de poder en este Simón que, bueno, finalmente se transforma en la síntesis de la presencia demoníaca y de una presencia continua, prolongada y proyectada en, bueno, todas las herejías que se desprenden de él, como, digamos, como una mano negra constante que presiona y que digamos, acompaña la historia del cristianismo, al menos, ¿no? Primitivo. Hay otras imágenes de Simón medieval, que bueno, si quieren hay un texto específico sobre eso también, que lo podemos compartir, pero bueno, la idea era poder hacer este recorrido desde los magos, el Simón de Hechos y estas trayectorias durante el siglo II y el siglo III. Ah, bien, perdón, acá Pablo, para ir terminando y a ver si hay alguna consulta o lo que sea. Bueno, dice que quienes necesiten el certificado escriban a la biblioteca, a bibcisao@gmail.com, así pueden recibirlo, por supuesto. Bueno, acá Guadalupe puso, bueno, agradecimiento, bueno, también les agradezco mucho a todos por estos 3 encuentros. La virtualidad nos ha dejado con menos gente, pero bueno, lo importante es que luego pueda también circular el material en el canal de YouTube de la biblioteca. Y bueno, si tienen alguna duda, consulta, encantado de poder charlarla. Sí, quizás, Mariano, Sí. algunas personas no estén hoy porque están las jornadas de filosofía medieval Ah, es verdad. de los asistentes, varios están en la organización, Claro. la que hace la Universidad de Salvador. La de El Salvador, exactamente, era hoy. Estrada y compañía. Claro. Yo calculo que por eso, porque terminaban tarde hoy, tipo 7 de la tarde ahí en el Claro. centro.
Sí, quedamos, bueno, pero no importa, pocos pero fieles, como diría. Es lo que importa, no te preocupes que yo Seguro. estoy acá con el No, cuaderno de comunicaciones para mandarles la mala nota. no, pero bueno, en serio, gracias por la participación. No, sí. Después pueden volver a ver todos los videos, pidan el material que quieran y hagan las sugerencias que les parezca, con gusto siempre las aceptamos y obviamente siempre están bienvenidos al espacio de la biblioteca y a los próximos eventos. Sí, hay dos que están programados. Sí. Uno es sobre la memoria en Gregorio de Niza y también en Giordano Bruno. Y después ya para la primavera, uno de Paola Druile con Estefanía Sotocorno, que creo que tiene que ver un poco con el tema de Filón, si mal no Exactamente. recuerdo. Para septiembre creo Pero- que yo estoy invitado a ese seminario para dar la clase sobre Filón y Filón en los padres de la iglesia. Así Ah, que bueno, porque nos lo vamos a tienen volver ahí a ver ahí. Ya me convocaron. me lo spoileaste. Bueno, mejor, mejor. No hay que olvidarse que Este, Filón se encontró con Me San tenés que Pedro, compilar según esa Eusebio. película con ese Simón el Mago estilo Superman. Sí, muy ridículo, pobre, parecía un motorista, Jack Palance. Se ve Sí, que en esa época, la que hacía de Elena es Virginia Mayo. La que hacía de Elena es Virginia Mayo. mira Eh, vos. creo que Tendríamos que hacer alguna vez un ciclo. sí, tendríamos que hacer un ciclo de Me imagino cine. que muchos de los que están presentes acá les gustaría Sí, hacer un súper ciclo interesante. Sí, de sí, cine aparte y cristianismo de cine y primitivo, cristianismo, ¿no? es increíble. Ya Después, bueno, con. vamos avanzando en los espacios temporales. Claro, Pero no, y aparte es realmente muy interesante cómo se rescata estas figuras, qué se lee, qué se propone. Obviamente sí, es inmenso el terreno. por ejemplo, el FOBOG, que es un centro de investigación sobre vida religiosa de la Universidad de Dresde y de la Universidad de Würzburg. Mm, Ahí está Gerd Belville y otros historiadores importantes. Están haciendo uno ahora, pero sobre vida monástica y vida mendicante. y Bella Mendigante, claro. Ya han, digamos, proyectado un par de extractos de películas, los analizan, Claro, comentan. Es muy interesante. Creo que como dinámica, a los que sí. están ahora presentes, Jimena, Sofía, aquí más veo Mani y aquí, Paola. Mari, Paola, Juan, les puede llegar a interesar, Y calculo podríamos yo. planear algo. Por Ujú. ahí el del año que viene, pensarlo en esa tónica. Aparte, sinceramente, yo soy muy, muy fanático de esa clase de cine. Creo que lo clásico mínimamente hasta la década del 80 lo he visto todo. Y hay cosas como esta producción, esta del Cáliz de Plata, que es, además de que la verdad es muy mala, no voy a mentir. El mismo Paul Newman dijo que no la vayan a ver, así que ya, y la gente fue un éxito. Eh, pero y estas producciones menores quizás también tienen toda su riqueza. Y Así no, que sí, además que es bueno, una buena idea. sería bueno, sería Una bueno. buena idea. Así que bueno. Bueno, Bueno, les agradecemos mucho a todos la presencia No, muchas gracias a ustedes. y los no, esperamos en la a próxima, en el próximo cine. ustedes y saludos allá a Estados Unidos, si mal no recuerdo, Ay, estaba gracias. y bueno, ya Que se vea con pegarán el la vuelta, calor. me imagino. Por Bueno, favor, devuélvanos Juan, el calor. Paola, Sofía, muchísimas gracias por Los espero acompañarnos yo siempre. acá. Hay Obviamente, lugar. obviamente. Gracias. Bueno, Sofi, Paola, Jimena, Juan, y para todos, un gran abrazo. Un Un abrazo, gusto. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego.